Buenas tardes a todos, bienvenidos al módulo 2 de la materia Teorías Territoriales. Bueno, este módulo se denomina Ciudades Postindustriales y el origen del planeamiento urbano. En la clase de hoy vamos a estar desarrollando parte de los temas del módulo, entre ellos ciudad y revolución industrial, el origen del planeamiento urbano, las nuevas ideas, y en ese marco la reestructuración de la ciudad medieval y la invención de nuevas ciudades, a partir de la mirada de los utopistas. Bueno, en principio podemos decir que la revolución industrial se produce a partir del siglo XVIII y hasta el siglo XX, que inicia en Gran Bretaña, y fue un proceso de cambio que marcó un antes y después en ese país y más tarde en casi todo el mundo. En la siguiente filmina tenemos un análisis de Carlota Pérez, que analiza las revoluciones tecnológicas y los cambios de paradigmas. Y la revolución industrial es la primera de ellas, de las 5 revoluciones que reconoce. Hay una segunda revolución que se da a partir de 1829, que es la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. Una tercera revolución en 1875, a la que denomina época del acero y la ingeniería pesada. Una cuarta revolución en 1908, que es la época del petróleo, el automóvil y la producción en masa. Y una quinta revolución a partir de 1971, a la que denomina época de la informática y de las telecomunicaciones. Ella plantea que hay revoluciones en el mundo cada aproximadamente 50 años, pero la primera gran revolución fue la revolución industrial. Sobre la base de esta revolución se fueron sucediendo el resto, y las califica como un conjunto distinto de oportunidades cada medio siglo. Bueno, por último, a partir del año 2000, 2000 y pico, hay una pregunta que se hace sobre si es la época de la bio y las nanotecnologías, la bioelectrónica y los nuevos materiales. Bueno, para continuar, nos podemos preguntar qué significó la revolución industrial. Bueno, sintéticamente, la revolución industrial fue un gran proceso de transformación mundial, desde todos los aspectos, económico, social, tecnológico, en el que podemos decir que de una economía basada en lo rural, en la producción agrícola, se pasa a a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado. Hasta entonces, todo el trabajo, por ejemplo, tejer ropa, cosechar algodón, por ejemplo, se hacía de forma manual. Pero después de 1780, se crean una serie de máquinas movidas por la fuerza del vapor que aceleran la producción. En este caso, la industria textil fue la primera que incorpora estas nuevas máquinas, estas nuevas tecnologías, para producir mayor cantidad en menos tiempo. Luego, la fuerza de vapor también se utilizó en los transportes, y gracias a ella nacen el ferrocarril, el barco a vapor, que permitieron el traslado más rápido y barato de productos y personas. También podemos decir que dio origen a una nueva sociedad. A partir de allí surge el capitalismo, y identificamos allí a los capitalistas, ¿sí?, que eran los patrones o los dueños de las fábricas y las maquinarias, y los obreros, que eran los trabajadores asalariados o artesanos, campesinos que habían perdido sus tierras, que venían del campo y se trasladaban a las ciudades para trabajar en las industrias. En el grupo de los obreros también se incluían mujeres y niños, ¿sí?, que eran explotados, digamos, por los dueños de las fábricas. Bueno, dentro de la revolución industrial, reconocemos una primera revolución que se da aproximadamente desde 1760 a 1825, y está acompañado de 2 revoluciones liberales. Una de ellas es la independencia de Estados Unidos y la otra es la Revolución Francesa. Como para entrar como para contextualizar, previo a la Revolución Francesa, cómo vivía esa sociedad. En realidad, desde lo político, era gobernada desde la monarquía absoluta.
Es decir, era un sistema de gobierno donde el poder político estaba concentrado en la figura del rey. En cuanto a la economía, Francia estaba atravesando una grave crisis económica porque no llegaba a cubrir los gastos del Estado, y además era una época de malas cosechas que provocaron un aumento en los precios de los alimentos. Y desde el punto de vista social, la sociedad francesa se organizaba en tres grupos: el grupo de la nobleza, el grupo del clero y el tercer grupo llamado tercer estado, que estaba formado sobre todo por comerciantes, artesanos y campesinos, que eran, por otra parte, los únicos que pagaban impuestos. Bueno, de esta forma, en 1789, el pueblo de París se apodera de la prisión real de la Bastilla, que era el símbolo de poder de la monarquía, y en ese momento se da inicio a lo que se llamó la Revolución Francesa. Por otra parte, en cuanto a la independencia de los Estados Unidos, eh, podemos decir que en realidad Gran Bretaña tenía colonias, en este caso 13 colonias al este de lo que hoy es Estados Unidos, y también aparece un tema de déficit económico por el cual la corona pretende cobrar impuestos por los productos que llegaban hasta ese sector, hasta Estados Unidos, que en realidad eran colonias, todavía no se llamaba Estados Unidos. Y bueno, el pueblo, los colonos de Boston se rebelan contra esto y contra otras cuestiones que acontecían desde el punto de vista social, y el 4 de julio de 1776 se genera un congreso entre los distintos representantes de la colonia y se declara la independencia de Estados Unidos, eh, con división de poderes, y se genera un gobierno republicano. Estas dos revoluciones acompañan a lo que es la revolución industrial. Volviendo al tema, la primera revolución industrial entonces generó, digamos, una serie de transformaciones en el sector agrario, permitieron incrementar los excedentes alimentarios y disminuir la mortalidad catastrófica, transformaciones demográficas que implicaron un constante incremento de lo que era la población en las ciudades, que emigraban desde el campo, digamos, a la ciudad. Transformaciones en la industria, que pasó de ser artesanal a concentrarse en las fábricas, que utilizaban máquinas y nuevas técnicas o nuevas tecnologías, lo que redundó en una producción masiva. Y por el otro lado, una serie de transformaciones en el comercio, en el que los intercambios internacionales se intensificaron, y se creó un mercado nacional interno gracias al desarrollo de las comunicaciones y los transportes. Entre 1825 y 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, podemos identificar un segundo momento de la Revolución Industrial, que es la Segunda Revolución, en la que, aparte de los cambios tecnológicos, se suceden una serie de acontecimientos que están relacionados con la cuestión social, y aparecen nuevas teorías, ¿no? Nuevas teorías que tienen como base o como fondo, como mayor interés, el principio del interés colectivo, ¿sí? El mejorar el bienestar humano, y por el otro lado aparece lo que es la lucha social como tema. Entonces aparecen teorías del positivismo, el anarquismo, el sindicalismo y el socialismo científico, que generaron, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra materia, a lo que nosotros llamamos el urbanismo utópico, que son los casos que vamos a ver, y algunos casos prácticos que fueron materializados a través de Howard y Garnier. Volviendo a lo que la segunda revolución implicó, se emplearon nuevas fuentes de energía que sustituyeron al vapor. Aquí aparece el petróleo, fundamental para la automoción, y la electricidad. La industria textil fue reemplazada por otras, como la industria química o la alimentaria. Asimismo, el ferrocarril siguió estimulando la siderurgia. La organización del trabajo en la fábrica cambió, surgiendo la producción en cadena, ahí aparece lo que denominamos el Fordismo, y la máxima especialización. Surgieron enormes corporaciones empresariales y las relaciones económicas se globalizaron. Bueno, la revolución industrial trajo una serie de consecuencias de distinta índole.
tanto demográficas, económicas, ambientales, sociales. Se genera desde el punto de vista demográfico el traspaso de la población del campo a la ciudad, hay un éxodo rural, hay una gran cantidad de población, de personas viviendo en las ciudades, se comienzan a dar las migraciones internacionales, el crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos. Con relación a lo económico, tenemos la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, y con él el nacimiento de las clases sociales del proletariado, y que es una nueva clase social, y ahí nace también la cuestión social, ¿no? Todas estas nuevas ideas de las que hablábamos antes, que tienen como fin mejorar la situación social, la lucha social. También desde el punto de vista económico aparecen las grandes empresas, el sistema fabril, intercambios desiguales. Y en cuanto al medio ambiente, bueno, todas las cuestiones que son ambientales, eh, todo lo que tiene que ver con lo que es la ciudad industrial, provoca un gran deterioro del ambiente, degradación del paisaje, una explotación irracional de la tierra, al igual que de las personas que trabajaban en esas fábricas, y una altísima degradación de la calidad de vida en las ciudades. Repasemos un poco cómo era esa ciudad previa a la ciudad industrial, en el que comienza la revolución industrial. Era una ciudad que provenía de épocas previas a la Edad Media, que sufre grandes transformaciones causadas por la revolución industrial, así como el escaso cambio ocurrido en la ciudad antes de la misma, permiten abarcar la expresión ciudad preindustrial a cualquier ejemplo anterior a lo que es la ciudad industrial, que son la ciudad medieval y la ciudad del Renacimiento. Algunas de las características de estas ciudades preindustriales son que se ubicaban en una etapa de desarrollo previa a la industrialización, la sociedad fue básicamente rural, la ciudad representaba el centro de la administración del territorio, donde el excedente más importante venía del campo. Por otro lado, el movimiento de la ciudad era lento y dependía de la producción de alimentos, lo que traía como consecuencia el aumento de la población en épocas de abundancia. ¿Cómo es la ciudad industrial? ¿Qué sucede? ¿Qué problemáticas tiene? Bueno, esta ciudad crece de manera rápida y desordenada. El humo de las fábricas era uno de los rasgos característicos. Aquí tienen una imagen donde pueden ver el humo, las viviendas de los obreros, la fábrica, el humo por allá atrás. La fábrica era el centro alrededor del cual se construían los barrios obreros. Las familias obreras vivían hacinadas en los barrios oscuros e insalubres. Los dueños de las fábricas, por supuesto, vivían en barrios confortables, alejados de las fábricas y de los barrios obreros. Bueno, aquí tenemos una síntesis que hizo Paul Doré, que es un ilustrador y periodista de la época, que vivió entre 1832 y 1883, donde él plantea que Londres era la urbe por excelencia, la capital del mundo, tan grandiosa e imperial como insalubre y sórdida, por eso mismo. Centro de la revolución industrial. Su enorme crecimiento la había hecho alcanzar los 6 millones de habitantes, apiñados primero en su casco histórico y derramados luego por las afueras de la ciudad, cuya área edificada se multiplicó por 10. Con esta frase él también plantea no solo el colapso ambiental de la ciudad, sino también esta cuestión del crecimiento demográfico acelerado. Acá tenemos en esta filmina datos de los habitantes de Londres en el año 1820, que llegaban a 1.200.000 habitantes, y en el lapso de 30 años, los habitantes subieron a 3,5 millones. O sea, qué cantidad de cuestiones debía absorber esa ciudad industrial, ¿no? No solo el tema de resolver la problemática de la industria o de absorber la industria como centro de la ciudad, las malas condiciones de salubridad,
la mano de obra barata y hacinada que trabajaba en las industrias, la pérdida de calidad de vida de los habitantes, y la pérdida de lo que es el paisaje urbano o las condiciones anteriores a lo que era la ciudad ambiental, la ciudad industrial. En todo este contexto y ante toda esta problemática, y en el intento de corregir los problemas emergentes de la sociedad y de la ciudad industrial, surgen dos visiones. Por un lado, la visión de reestructurar esa ciudad medieval, y aparecen dos propuestas que se materializaron, que una es el París de Haussmann, y la segunda es el Plan de Barcelona de Cerdá. Y luego la invención de nuevas ciudades, a lo que hemos denominado el socialismo utópico. En principio vamos a ver los casos de reestructuración de la ciudad medieval, ¿no? Bueno, cómo estas nuevas ideas se materializan en el espacio. Por un lado tenemos el París de Haussmann, que bueno, Haussmann era parisino, y a partir de los problemas de hacinamiento, insalubridad e inseguridad que había adquirido la ciudad medieval, en París particularmente, Napoleón III, que fue influenciado por dos de los pensadores o de los utopistas, uno es Saint-Simon y el otro es Cabet, encarga al prefecto Georges Haussmann la renovación de la ciudad. ¿Y cómo lo resuelve Haussmann? Entre 1853 y 1858, él genera lo que se denominó el Plan General de Reconstrucción de París. Y a partir de este plan, él genera una serie de propuestas para la reconstrucción de la ciudad. Y bueno, ¿cuáles son esas líneas que marca el plan? Bueno, en parte, bueno, crear una circulación fluida, con un trazado de diagonales, el plan de saneamiento, infraestructura, de servicios de agua, cloaca y electricidad, que para ese momento fue un plan absolutamente innovador. Son cuestiones que no se tenían en cuenta en las ciudades preindustriales. El ordenamiento de las actividades urbanas, desplazando del centro hacia la periferia las industrias y las viviendas de los obreros. La creación de nuevos barrios en las comunas vecinas con la construcción de modernos edificios. Por otro lado, aparece como un tema importante la construcción de un equipamiento social, que hasta el momento tampoco se daba en las ciudades preindustriales con tanta fuerza, y en este caso él plantea la construcción de escuelas, de edificios públicos, hospitales, edificios religiosos, espacios de equipamiento público con el ordenamiento de los antiguos bosques, para convertirlos en grandes parques urbanos o suburbanos, y plazas de barrio. Estos en realidad estaban influenciados por lo que eran los parques ingleses. Él plantea el plan de reconstrucción de París en tres fases. Por un lado, el trazado vial como principal componente del plan director. El segundo punto es el embellecimiento, la jerarquización mediante espacios que contrataban con la sencillez de los edificios en espacios secundarios, y construcción en nuevos barrios y en las afueras, edificios y nuevos parques urbanos, ¿no? Y en el tercer momento, el mejoramiento de la infraestructura y el transporte público. Estas son las tres fases que planteaba para su plan. Podemos decir que el Plan General de Reconstrucción de París tiene distintas escalas, ¿no? A gran escala, y a nivel urbano, se produce el tratamiento de zonas periféricas, el trazado de nuevas calles, apertura de nuevas arterias en viejos barrios. Esto dio como consecuencia la destrucción de edificaciones viejas para construir nuevos edificios. O sea, aquella vieja ciudad tuvo que sufrir, digamos, estas destrucciones
para generar esas nuevas vías, esos nuevos edificios. Bueno, otorgó una homogeneidad estética contextual a la burguesía, crea un sistema de espacios verdes, se ensanchan las avenidas, crea un sistema de comunicaciones entre los principales centros y estaciones del ferrocarril, amplía significativamente las infraestructuras a las necesidades de la ciudad moderna, y para ello incorpora adelantos científicos y tecnológicos como el sistema de acueductos, alcantarillados. También se piensa en la recolección de basura. Por otra parte, establece normas urbanísticas que imponen coherencia visual a la trama del hábitat, al trazado vial y a los edificios públicos. A nivel normativo y económico, se plantea una nueva normativa constructiva. ¿Esto qué significa? Que, bueno, que había un respaldo en la creación de mecanismos legales y financieros para que se ejecutaran las obras del Estado en combinación con los intereses de la burguesía. Se organiza la estructura administrativa de la ciudad y el sistema represivo, cuarteles, estaciones de policía que permite el control de las áreas proletarias. Que estas áreas, por otra parte, se encontraban, o sea, estos barrios de los obreros se encontraban no en las principales avenidas, sino en las afueras de la ciudad. Y bueno, yendo a este punto, a nivel sociocultural, se produce la segregación social a partir de la implementación del plan, con la ubicación de los barrios pobres en la periferia y en las zonas industriales. Y la idea era ocupar a la población conflictiva en obras de infraestructura y equipamiento como para mantenerlos ocupados, ¿no? Y desplazan de esta manera a 350.000 pobres a zonas industriales sin servicios de infraestructura. Por eso el plan del Haussmann fue un gran plan, se reconstruye París, pero a costa de que algunas cuestiones sociales no fueron contempladas o sí fueron contempladas, y digamos estaba todo absolutamente planificado. Las ideas de Haussmann, en conjunción con ideas higienistas, fueron adoptadas posteriormente para su implementación en algunas ciudades nuevas, como La Plata, Belo Horizonte en Brasil, en Chicago, Estados Unidos, e inclusive en el Plan de Barcelona. Bueno, la segunda realización urbanística que destacamos en este apartado es el Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, que este se hizo alrededor de 1859. Barcelona era una de las tres grandes ciudades industriales de España. A lo largo del siglo XVIII y la primera parte del XIX, la situación sanitaria y social de la población de Barcelona se fue agravando. Por lo tanto, y en función de ello, sumado al crecimiento demográfico y a la falta de infraestructura sanitaria, que empeoraban las condiciones de salubridad, en 1855, el Ministerio de Fomento encarga a Cerdá el levantamiento del plano topográfico del Llano de Barcelona. Cerdá logró integrar la trama histórica, a la trama histórica de una ciudad medieval, conceptos morfológicos y funcionales racionalistas, reorganizando la ciudad. Él plantea el ensanche que se articula con el casco de la vieja ciudad a través del trazado ferroviario, las estaciones y las grandes avenidas. Utiliza el lamero reticular y en su renovación urbana incorpora manzanas con edificios de 7 u 8 pisos de altura, lo que posibilitó una innovadora renovación. Y esto es lo que hace que Cerdá, no reconocido en ese momento, sea uno de los precursores del urbanismo moderno. Él propone el ensanche ilimitado, una cuadrícula regular e imperturbable a lo largo de todo el trazado urbano. Fíjense cómo se extiende la cuadrícula. Engloba internamente espacios verdes o servicios. Permitió fijar una repetición continua en el plan con capacidad de alterarlo cuando fuera conveniente.
también busca la homogeneidad, digamos, valga la redundancia, con el objetivo de lograr la igualdad entre las clases sociales, la comodidad del tráfico y de las personas. O sea, que no solo fuera una cuestión que beneficiara a los vehículos, sino también a las personas, e incluye en esta propuesta a todas las clases sociales, que esto lo diferencia significativamente de lo que es el Plan de París. Sintéticamente, podemos decir que Ildefonso Cerdá incorpora el concepto de ciudad como sistema, o sea, él integra todos los elementos de la ciudad en esta propuesta, elementos conceptuales y materiales que se articulan con la totalidad del organismo ciudad y esta con su territorio, estableciendo reglas universales de regularidad. La manzana es la primera entidad elemental de una población esencial en la organización urbana, y la calle el elemento fundamental de la integración social. Vincula la calle con la economía urbana, mediante normativas y medios prescriptivos. Vincular el tejido urbano con lo jurídico y con lo económico. Bueno, hasta aquí vimos los dos casos que se materializaron, que en realidad tuvieron que ver con la reestructuración de esa ciudad medieval, y ahora vamos a pasar a estas nuevas ideas, estas ideas a las que llamamos ideas utópicas, que sirvieron de base, al igual que bueno, a muchas de las cuestiones planteadas por Haussmann y por Cerdá, a lo que luego fue el movimiento moderno. Pero bueno, pasemos a este punto. Nuevas ideas. Y aquí tenemos, digamos, parece una nueva disciplina, estamos ya en el siglo XIX. Estas nuevas ideas surgen a partir del crecimiento geométrico de la población y su impacto sobre las ciudades medievales, como así también la degradación del medio ambiente. La búsqueda de los movimientos sociales, por neutralizar los efectos de la revolución industrial, confluyen en el debate sobre la problemática urbana y en la indagación para el mejor funcionamiento de las ciudades. Además, el mejoramiento de las condiciones sociales de los grupos mayoritarios, el proletariado, en contraposición con la burguesía capitalista. Bueno, este grupo de pensadores, este pensamiento no se da solamente en el urbanismo, sino aborda muchas cuestiones de la vida, muchas otras dimensiones. Se reformulan y se incorporan problemáticas urbanas y regionales como objeto de estudio. ¿Qué podemos decir de las ciudades utópicas, ¿no? De estos nuevos pensadores que, bueno, están Owen, Fourier, Cabet, Saint-Simon, y hay dos pensadores que llegaron a tener algún caso práctico, que son Howard y Garnier. Estas ciudades utópicas tenían ciertas características. Responden a diseños maquinistas y positivistas, con geometrías perfectas. Son ciudades que se crean, no son ciudades que se transforman ni evolucionan, como los casos que vimos anteriormente. Vinculan la ciudad con el campo. Generan relaciones numéricas óptimas. Tienen forma y funcionalidad, están altamente autocontenidas con reducido rol de los desplazamientos. En estas ciudades se mantiene el equilibrio entre la población, los usos, la densidad, las circulaciones, las conexiones, los tiempos. Las unidades urbanas no crecen ni se expanden sobre el territorio, sino que a manera de módulos se replican, se repiten, ¿sí? Y bueno, y tenemos algunos vectores de la organización social del espacio, que son la diversidad, la variabilidad, intercambios ocupacionales, accesibilidad, conectividad, conexión. Pero bueno, básicamente estos utopistas urbanos generaron muchísima cantidad de ideas sobre lo que debe ser una ciudad, pero son ciudades que en general no fueron, estas ideas las utilizó luego el movimiento moderno, pero en ese momento son ciudades nuevas, son ciudades ideadas, son ciudades ideales. Bueno, vamos a ir viendo qué plantea cada uno de estos utopistas urbanos, en este caso Robert Owen, que es escocés, nace en 1771 y fallece en 1858.
Él es reconocido como el primer y más significativo utopista. Plantea el paralelogramo de la armonía y la cooperación. Aquí tienen una imagen de la ciudad que él planteaba. Este modelo lo genera en el año 1825, que plantea una convivencia ideal para una comunidad reducida, con trabajo en el campo y la fábrica. Y además es una ciudad que es autosuficiente. Bueno, él también plantea reformas sociales, disminución de las horas de trabajo a 10 horas, la prohibición del trabajo infantil, que en ese momento era moneda corriente, el aumento de los salarios, planes especiales de alimentación e higiene para los trabajadores, división de trabajo. Fíjense cómo no solo el planteo es a nivel urbano, a partir de la conformación de una ciudad ideal, sino que tiene una cantidad de ideas que van de la mano con las luchas sociales, con los derechos de los trabajadores. Otro de los utopistas francés, Charles Fourier, es pensador socialista francés, es empresario. Bueno, él genera la idea del falansterio o familisterio entre los años 1822 y 1836. Aquí pueden ver en las imágenes que se trata de un edificio monumental, tipo Versalles, con patio central principal y varios patios secundarios, habitado por un grupo autosuficiente de 1.620 personas, aproximadamente 400 familias. Fíjense cómo redondean el número y el número es limitado, o sea, esta es una ciudad planteada para esa cantidad de personas y familias, de diversa posición social, llamado Falang, construido en un terreno de 250 hectáreas. Él además de esto plantea el cooperativismo y la industrialización, la interacción entre la industria y el campo y el equilibrio entre el campo y la ciudad. Ya comienza a hablar de zoning, de calles cubiertas, vivienda colectiva y cocinas colectivas. Pero fíjense que el modelo es reducido a un cierto tamaño en un cierto terreno de ciertas hectáreas, no es una idea que pueda crecer libremente para más cantidad de personas, por ejemplo. Otro de los pensadores utopistas es Etienne Cabet, francés, teórico, socialista, profesor y abogado. Él imaginó una ciudad regida por el sufragio universal y una asamblea popular, en la que el comercio es una actividad no especulativa, y los cargos se rigen por concurso. Imaginó detalles como baños en cada vivienda, jubilación a los 65 y 8 horas de jornada laboral. Esto es muy similar a lo que sucede ahora, ¿no? El tema de la jubilación, el tema de la jornada laboral. Bueno, en su propuesta de ciudad, él plantea la separación de la circulación en la ciudad, las calles para peatones, refugios, carros y caballos, espacios verdes en jardines de las viviendas, integración del arte en la ciudad, comunismo, crecimiento de las máquinas, mejor calidad de vida de todos. Después tenemos a Saint-Simon, también francés, filósofo, economista y teórico social. A él se lo llama, es conocido como el padre de la sociología, es un socialista utópico, y plantea distintos principios ordenadores de la sociedad industrial. Por un lado están los industriales, luego los científicos, guías de la acción social, en tercer lugar los poetas, artistas y moralistas. Tiene proyectos de la nueva sociedad, saneamiento de agua potable, y fue el primero en considerar el ferrocarril. Bueno, él plantea la reforma y progresos industriales, entendiendo por industria a todos los medios pacíficos de promover la utilidad pública. Luego, bueno, Howard, que es conocido por la ciudad jardín, es reportero en Londres, y él plantea este modelo de ciudad en 1898, donde la ciudad está en equilibrio, se compatibilizan las actividades agrarias y las industriales, en un ambiente
en un medio ambiente cuidado que favorece el desarrollo intelectual y la vida sana. Plantea la preferencia hacia una vivienda unifamiliar propia de las capas medio burguesas. Esta ciudad jardín está ideada para 32.000 personas en el campo, sobre un cinturón verde permanente, vinculadas con canales y tránsito, vastos espacios abiertos, con el propósito de dar a los habitantes de barrios pobres lo mejor de la vida en las ciudades y el campo. Un grupo de ciudades sin barrios, pobres ni humo. Es una ciudad inserta en la naturaleza, ¿no? La primera ciudad de jardín que se construye fue en 1903, en Letchworth. La Garden City Association, creada por Howard, promovió la fundación de la primera ciudad jardín a 55 kilómetros al norte de Londres, en un terreno de 1.860 hectáreas, para una población de 33.000 habitantes. En contradicción con las teorías que él mismo planteaba, se prohibieron en esa ciudad las industrias, digamos, en esa ciudad funcionando, ¿no? En 1920 se construye la segunda ciudad jardín, en Welwyn, en las cercanías de Londres, pero no como forma de ordenamiento territorial, sino en un sitio como terreno de bajo costo. La ciudad jardín de Howard constituye un cuerpo teórico práctico que propone la integración de actividades, el trabajar y el habitar, la densidad urbana más los espacios verdes, el bajo costo de la tierra, la integración social, descentralización de las ciudades, indiferenciando entre el campo y la ciudad. Después tenemos a Tony Garnier, arquitecto y urbanista francés, que plantea la ciudad industrial en 1904, que es una ciudad para unas 35.000 personas. Él diferencia 4 funciones principales en la ciudad: la residencial, la laboral, el esparcimiento y el transporte, y destina gran parte de esa superficie a espacios verdes, a zonas verdes. Esta ciudad tiene una estructura basada en una zona con un barrio residencia, un centro urbano, una zona industrial, una estación ferroviaria y los edificios públicos. Aquí tienen el programa general en una de las filminas, en el que pueden observar los distintos sectores que plantea. Bueno, esta ciudad es ideada como un nuevo modo de vida, con un nuevo concepto de ciudad socialista, en el cual no eran necesarias ni las cárceles, ni los cuarteles, ni los tribunales, ni murallas. Una ciudad sin propiedad privada. Establece una tipología de vivienda en 2 alturas, y tiene una cantidad de normas de ventilación, asoleamiento, espacio verde. También determinó una jerarquía de calles de diferentes anchuras, arboladas a ambos lados, y establece una distinción entre la circulación peatonal y la circulación rodada o vehicular, y entre las vías de paso de circulación local y la circulación de tránsito. Acá se empieza a ver el concepto de vías diferenciadas que se conoce hoy. La ciudad parque tiene un 50% de espacios verdes, de su superficie ocupada con espacios verdes que articulan todos los elementos de esa ciudad. Él decía, una ciudad en la que cualquiera tenga en cuenta que el trabajo es la ley humana, y la ley el lugar donde encontrar la belleza y la confraternidad para tomar la vida más espléndida. Bueno, y por último, nos queda decir que bueno, muchas de estas ideas planteadas por los utopistas urbanos, y también, bueno, por estos 2 urbanistas que llegaron a materializar sus ideas en el plan de París y en Barcelona, muchas de estas ideas se toman luego para lo que fue el movimiento moderno, que es el próximo tema que daremos. Y bueno, cada uno de ellos aporta a Fourier la idea de vivienda colectiva y su falasterio, separa las actividades por edades. Cabet y Garnier plantean la separación de las funciones y aparece la idea de zoning. Cabet también separa el trabajo y la vivienda,
Garnier, la primera estación subterránea, con la idea del túnel bajo el río Támesis en 1843. Cabet y Richardson, que no lo vimos, pero fue parte de los utopistas, habla de lo que son los pasajes subterráneos, y plantea también zonas espaciales, edificios públicos, construcciones agrícolas. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. El próximo encuentro va a ser sobre movimiento moderno, y bueno, agradezco por la atención. Buenas tardes.